Hoy, después de mucho tiempo intentándolo, hemos conseguido traer a divertirse en nuestro canal a uno de los mejores youtubers de habla hispana en Filipinas. Aunque bueno, también sube vídeos en otros idiomas. Hoy está con nosotros Eric Martínez y le vamos a preguntar todo eso que siempre me habría gustado preguntarle. ¿Por qué crees que aprenden español los filipinos? Los filipinos, pues principalmente creo que es por la plata. Porque como ya saben, aquí en Filipinas pagan mucho más si trabaja especialmente en centros de llamadas. Por ejemplo, un chico que solo habla inglés en los centros de llamadas gana, por ejemplo, 20,000 pesos filipinos. Si uno puede hablar español, puede ganar 40,000 pesos, por lo menos. ¿Por qué lo aprendiste tú? No me quedaba otra entonces, porque estaba viviendo en Latinoamérica, en Nicaragua específicamente. Y entonces la gente de Nicaragua, casi nadie habla inglés. Eso es verdad. Entonces cuando estaba trabajando, sí hay gente que habla inglés, pero no es común para ellos hablar inglés casualmente. Entonces para comer, para interactuar con otra persona, tenía que aprender español. No aprendí por una aula o por las clases, aprendí por repeticiones, aprendí solo por escuchar y repetir, ese tipo de cosas. Si tuvieras hijos, ¿les llevarías a clases de español? Claro que sí, claro que sí. Por cierto, tengo una hija, pero ella está viviendo en Nicaragua con tu madre, entonces ella no tiene que aprender español porque es tu lengua materna, pues, ella es nativa. Pero si voy a tener otro hijo o hija, claro que sí, voy a hablar con ella, con él en español, porque es una muy buena inversión para un filipino. Entonces, ¿recomendarías aprender español a otros filipinos? Claro que sí, por supuesto. ¿Cuál crees que es la percepción general de los filipinos hacia los españoles? Español, para los filipinos, la realidad es cuando uno piensa de España, si uno es un filipino, piensa sobre la colonización de cientos años atrás. 300 años atrás no quedaron aquí o no colonizaron aquí, 1800 y pico, algo así, ¿no? Entonces los filipinos, eso es lo primerito que van a pensar de España o de hablar de español. Cuando uno está hablando de español, los filipinos normalmente piensan que, ¿por qué estás hablando español? Ese es el idioma de nuestros colonizadores, pues. Y la gente también piensa que, ¿por qué estás hablando español? ¿Por qué no inglés? Español es bastante alta sociedad para nosotros. ¿Cuál es tu comida española favorita? Española de España, creo que paella. Paella, lo más común, porque ni ha pisado en España. No. Solo estuve en Latinoamérica. Oh. Entonces, si vas a preguntarme sobre comida, voy a decir comida de Centroamérica, de Nicaragua, de Costa Rica, de Guatemala, eso. ¿Cuál es tu comida favorita de Centroamérica? Pues la comida de la calle se llama fritanga en Nicaragua. Fritanga es cuando están haciendo parrillado en la calle, parrilla de cerdo, parrilla de pollo, ese tipo de cosas. ¿Qué opinas de que tu país venda paella en lata? Paella en lata, ni sabía eso. Sí, vendamos. En el SM. Que solo puedo decir que horror, pues, porque no es así. Claro, es conveniente, pero pensando en eso me da asco. ¿Cómo describirías a los españoles que te has encontrado por ahí? Los españoles, pues, bien aventureros en la cosa porque cuando estaba mochileando por Centroamérica, por Latinoamérica, siempre encuentro españoles. Y la mayoría son jóvenes que están graduando de tu universidad, entonces son bien abiertos del mundo, son bien aventureros en ese sentido. ¿Y a los sudamericanos? De sudamericanos. Sudamericanos, para mí son un mundo diferente de Centroamérica, porque cuando encuentro argentinos o peruanos o chilenos en mi viaje, la cultura, puede notar la gran diferencia de cultura de Centroamérica. Entonces puedo decir tal vez son más refinados, pues, son más educados
en el sentido que ellos hablan un español diferente de Centroamérica, más pronunciado, más refinado, pues. No estoy diciendo que son más educados, son más refinados por ser humano, pero solo que es bien diferente para mí, entonces es un mundo diferente. ¿Con quiénes crees que tenéis más en común? ¿Con los sudamericanos, los centroamericanos o los españoles? Creo que con los centroamericanos, porque tiene que notar que aquí en Filipinas nos colonizaron por 300 años, ¿no? Pero la mayoría, o por lo menos bastante de ellos, vienen de México, no de España. Sí de España, la mayoría, pero esa forma o esa gobernatura o esa gobernación, los elementos vienen de México, entonces tenemos bastante pegado la cultura con los mexicanos, con los centroamericanos, entonces me sentía en casa en Centroamérica. Y ahora ya más relajadamente vamos a preguntarle preguntas de cultura general de Latinoamérica y España. ¿Cómo se llama el rey de España? Rey de España, no, ni idea. Felipe. ¿Felipe de qué? ¿De 3? ¿De 4? ¿Cómo se llama el presidente de España? Presidente de España, ¿no? ¿Cómo se llama el presidente de Nicaragua? Daniel Ortega. ¿Cuántos habitantes tiene Nicaragua? Como 6 millones. ¿Cómo se llama el chicharrón filipino en España? Chicharrón. No. ¿No? ¿Cómo se llama? Cortezas. No sabía eso. ¿Cuántos países hablan español en el mundo? ¿Como 36 países? 21, según Wikipedia. 21. 21, pues. Maybe como segunda lengua. Ajá. Ya. ¿Cuánto cuesta el cine de media en España? No sé, 15 euros. No, 8. 8. Ok. Mejor que Estados Unidos, pues. ¿Sí? Más barato, porque en Estados Unidos $10, $11 para ir a un cine. ¿Podrías nombrar 5 españoles famosos? 5 españoles famosos. Felipe de Dos. ¿Y quién más? Nadal. Fernando Magallanes es portugués o español. Fernando Magallanes. Considerando. Creo que es español. Villalobos. ¿Villalobos? Sí. Es un explorador español. Uf, no Estoy lo sé. preguntando. Es nuestra historia. Villalobos. Villalobos, sí. Carlos Villalobos. López de Villalobos. Sí, era español. Ruy López de Villalobos, ajá. Uno más. Y esa escritor de Casa de Papel, ¿cómo se llama esa man? La guionista, pues. Estoy siguiendo en Instagram, pero ya olvidé su nombre. Alex Pina, esa. Ah. Y diréis, ¿hasta aquí el vídeo? Pues no, quedaros un momento más porque tengo una sorpresa más. Desentonado. Entonado. Ok. ¿Cómo voy a decir eso? Máquina de escribir. Máquina. Máquina de escribir. Maquinilla. Maquinilla. Esa. That's right. Está bueno. Next. Echar afuera. Hecho fuera. Echar fuera. Good. Mirón. Meron? Mirón. Miron. No. ¿Queréis ver cómo me ha ido a mí adivinando las palabras en filipino? Las mismas palabras, pero en filipino, conmigo aquí sentado. Pues id al canal de Eric Martínez PH, os lo dejo aquí abajo. Sí, tengo un canal, se llama Eric Martínez PH, y allí hablo de Filipinas, mis viajes, en 3 idiomas, en inglés, en tagalog y también en español, porque mi meta es como contar en español, porque no hay casi nada. No hay casi nada de contenido en español sobre Filipinas, entonces no hay tanta españoles o latinos que saben mucho de Filipinas, pues. Este canal se hace con el cariño y la dedicación que necesita gracias al Patreon del canal. Os dejo el enlace en la descripción por si queréis aportar algo. Saludos, pues, gracias.